abordamos sin más la quinta comunicación. En principio, Javier Rocas había advertido a la organización que no iba a poder venir a defenderla, pero tenemos aquí un compañero que lo va a hacer en su lugar, ¿no? Nos va a hablar del Arzán de Bonadona de la Bisbal, la necesidad de su protección y su salvaguarda. Sí, soy Joan Vicens del Museo de Quart. Voy a hacer el favor a mi compañero Xavier Rocas, el director del Museo de la Terracota, Museo de la Bisbal de Empordà, que no ha podido venir porque tiene una boda. Curiosamente yo hoy también tenía otra, pero que se han casado lo han pospuesto, pero él, como es el político que los tiene que casar. Bueno, en fin. Sí, es curioso, es el poder de uno y el poder de otro. Voy a leer, porque simplemente tengo el texto, un artículo que ha hecho sobre una familia afincada en la Bisbal de Empordà, que destacó porque trabajaba el cocido en negro, pero, y ahora aquí tengo una licencia y me la tomo y voy a hacer un comentario. La familia que vamos a hablar se llama Bonadona Cornellà, afincada en la Bisbal, pero era originaria de Quart. Y lo que sucedió con esta familia es que en su momento el Bonadona no pasó el examen que la cofradía que existía en el siglo XVI en Quart, que ayer ya hice referencia a ella, no pasó el examen de maestro o de artesano para realizar cerámica, para realizar cocido en negro en Quart. Debido a esto, se desplazó a la Bisbal, que es un municipio al lado, y allí hizo fortuna, o por lo menos hizo familia. Pero sí que quiero aclarar que vamos a hablar de un señor que hizo negra en la Bisbal cuando es originario de Quart, y porque la Bisbal siempre ha destacado por cocido en rojo, no en negro. A partir de ahí, como yo le hago el favor de leerlo, también me tomo esta licencia de aclararlo, porque cada uno lo suyo. En fin, gracias. El alfar Bonadona Cornellà de la Bisbal y la necesidad de su protección y salvaguarda. También hace referencia al antiguo horno, lo que decíamos ayer de cómo preservar los edificios y las dificultades que hay. Can Cornellà es hoy en día el único alfar de la Bisbal y probablemente de toda Cataluña que tiene un carácter y una personalidad estrictamente preindustrial. Resulta paradójico que en una población como la Bisbal, uno de los centros alfareros más sensibles a los cambios experimentados en el último siglo por la sociedad en general y la industria cerámica en particular, se haya conservado sin tocar un alfar ajeno a todo cambio externo. Esta circunstancia aún lo hace más excepcional. El texto que sigue justamente pretende dar a conocer el interés patrimonial del alfar de esta familia Bonadona Cornellà y, consiguientemente, alertar sobre la necesidad de su protección y salvaguarda, porque, sin duda, como veremos a continuación, merece una protección y una defensa especiales, de manera que pueda ser conocido y disfrutado por los ciudadanos y pueda ser transmitido en las mejores condiciones a las generaciones futuras. En definitiva, las dificultades que ayer hablábamos de cómo los técnicos o los responsables que estamos en las distintas administraciones y que tenemos que salvaguardar los edificios, saber transmitir esta necesidad a los propietarios. Bien, fue Feliu Bonadona y Mateu, originario de la villa de Quart, quien fundó la alfarería dedicada a la producción de cerámica negra. Las referencias documentales sugieren que Bonadona se instalaría en la Bisbal hacia el año 1865. Abro otro paréntesis. Los exámenes que hacía la cofradía de artesanos en Quart los hacía cada año. Probablemente en el 1863
o 64 probablemente fue cuando Bonadona se presentó en esos exámenes, porque solamente se podían presentar una vez, no podían ir 2 años seguidos. En fin, eso eran unas exigencias muy estrictas que tenía esta cofradía. Bien, se instaló probablemente en el año 1865. Este Feliu Bonadona tenía un temperamento emprendedor, como se evidencia en la participación del Alfar en la Exposición Universal de Barcelona del 1888, donde destacó por su gran especialidad en cántaros para mantener fresca el agua. En el año 1898, Feliu Bonadona, sin descendencia directa, propone a 2 sobrinos que se ocupen de dar continuidad a su actividad. Estos 2 sobrinos serían Joan Cornellà Bonadona y Paulí Bonadona y Clotas, natural de Quart. En el 1898 ya se encuentran instalados en el taller, aprendiendo el oficio y viviendo en una casa vecina a la de su tío. En el año 1907 la armonía familiar se rompe, también es una característica que se da en muchas familias alfareras, en Quart, por ejemplo. Sí, es curioso, pero esto sería otro congreso, en todo caso. Sí, porque son 4 y se apuñalan entre ellos, pero bueno. La armonía familiar se rompe y después de una disputa entre los 2 primos, Paulí abandona definitivamente el negocio. Su pérdida sería reemplazada por un alfarero originario de Verdú, llamado Josep Josa y Trilla, que hizo sociedad con el otro primo. Bé, con la muerte de Feliu Bonadona en el año 1912, Joan Cornellà hereda el Alfar y le sucede en la dirección de la empresa. El 12 de abril de 1914 nace el único hijo de Joan Cornellà y de Francesca Font, que se llamaría Lluís Cornellà i Font. Lluís aprendería el oficio de alfarero en casa, de manos de su progenitor, y continuaría el negocio. Joan Cornellà, lo voy resumiendo, pero nos va desgranando toda la descendencia. Me sabe mal, pero es el árbol genealógico. Joan Cornellà muere en octubre de 1950 y a partir de entonces Luis se encargará del taller familiar, trabajando de forma continuada y manteniendo el alfar en activo hasta su jubilación en 1979. Cornellà constituye un fenómeno aparte de la tradición alfarera de la Bisbal. Soltero y sin descendencia, último descendiente de una estirpe de ceramistas, siguió elaborando con los medios más primigenios la cerámica negra. Su producción, muy auténtica, era fruto de un trabajo totalmente personal. Inicialmente mantendrá la tipología de su padre, reduciéndola progresivamente a medida que bajan los pedidos, y suscitó piezas antiguas cuando se inició el interés coleccionista. Bien, no deja de ser la historia de cualquier familia, digamos, de toda una nisaga de ceramistas. Padres, hijos, desavenencias o no, primos, pero llega un momento en que ya no hay más continuidad generacional, que es lo mismo que ayer decía, que sucede con los artesanos activos que tenemos en Quart. Bien, el edificio taller es interesante. Tiene una planta baja que es vivienda y se conserva de forma primigenia desde hace casi 150 años, como si el tiempo se hubiera detenido. Esta excepcionalidad lo convierte en un espacio de extraordinario valor patrimonial e identitario. Evidentemente posee suelo, techo y paredes, pero el pavimento es de tierra endurecida por el uso, los techos de vigas de madera y bóveda catalana, las paredes son de piedra y argamasa con fragmentos incrustados de cerámica, aprovechada de la obra defectuosa y de una distribución interna perfectamente adaptada a las necesidades del oficio y al tipo de alfarería negra fabricada en el taller. Can Cornellà dispone de un espacio exterior amplio y soleado, necesario para los trabajos relacionados con el tratamiento y la preparación de la tierra, era y balsas de decantación y el secado a la intemperie de las piezas ya modeladas. Todo el edificio está orientado a sur y tiene una entrada directa, bien, desde la calle Nueva, que es una de las calles anchas y principales de la Bisbal. Las dependencias interiores
a ras del patio exterior eran utilizadas para realizar los trabajos de modelaje y decoración de las piezas, y cuando las condiciones climáticas no acompañaban, para facilitar el secado de estas a cubierto. Obviamente, algunas estancias interiores del alfar servían para acoger el almacén de tierras, directamente vinculado a la sala de modelaje, y a otras, a nivel de carretera, estaban destinadas a funciones de almacén de piezas ya elaboradas y embalaje de objetos para la comercialización. En los dos lados del inmueble sobresalen dos cuerpos separados que anteriormente constituían las viviendas de los alfareros. Hoy en día solamente se utilizaba el del lado de poniente, que hacía las funciones de casa particular de Lluís Cornellà. El Alfar Cornellà, taller y casa particular, se sitúa en la carretera de Girona a Palamós, que ahora es la vía principal que atraviesa todo el municipio. La ubicación del Alfar responde en origen a las necesidades de espacio derivadas del proceso productivo tradicional y se adapta a una lógica que tiende a buscar la mayor disponibilidad de superficie. De este modo encontramos que la mayoría de alfares construidos durante el siglo XVIII y XIX y el de Cornellà es un buen ejemplo, se ubican en los espacios urbanos periféricos de la época. Actualmente la población ha crecido y estos edificios han quedado ya envueltos, digamos, por las construcciones modernas. La propuesta de preservación que hay o que propone Xavier en este artículo para preservar el edificio. La existencia en este alfar de suficientes aspectos y elementos de interés cultural, arquitectónico, urbano, histórico y técnico aconsejan su catalogación como bien cultural de interés local. Los veciles. Esto no sé si aquí, no lo tenéis. Bueno, esto es una normativa propuesta por la Generalitat de Cataluña en su momento, en que da poder a los entes locales de que aquellos elementos, edificios que se consideren suficientemente importantes que se tienen que preservar en el municipio, el ayuntamiento tiene suficiente poder o tiene esta ley que a nivel local declara este edificio o este bien protegido y lo puede hacer de forma total o parcial. Es decir, en un edificio puede ser declarado todo el edificio catalogado, por lo tanto se tiene que mantener, o bien un elemento, una chimenea, bien, esto es un pequeño poder que en Cataluña tienen los entes locales, los veciles, que se les llama. Bien, evidentemente también son de interés cultural y patrimonial los elementos muebles que aún se conservan en el propio taller, así como aquellos otros que ya se encuentran depositados en el Terracota Museo. Asimismo, la Alfarería Cornellà ha generado a lo largo de su funcionamiento un fondo documental y una memoria histórica que es necesario investigar y mantener. Y aquí hay la dificultad, es decir, así como la ley te deja muy claro, dejando aparte el coste económico, te da herramientas suficientes como para preservar un edificio, el inmueble, todo lo que es patrimonio mueble, y sobre todo, ya no digamos el documental, todo se trata de buena voluntad de ambas partes, de la parte propietaria y de la parte que lo quiere preservar. No hay una ley tan clara que te diga, pues, tú conservas este edificio por ley y lo que hay dentro también por ley lo conservas. Y si no lo puedes guardar en casa, lo guardamos en el museo. No, en tema de patrimonio mueble la cosa ya es más de buena voluntad de todas las partes. El nuevo proyecto museográfico que está pensado para este edificio plantea la constitución. Un momento, que ahora me he perdido. El nuevo proyecto museográfico organiza la estructura del museo. Un momento, ¿eh? No, es que es difícil a la hora de coger. Me he saltado un parágrafo. En la protección de los elementos de interés cultural hemos de distinguir los bienes inmuebles de los bienes muebles y los aspectos inmateriales. Lo que comentaba. Estos últimos, por lo que respecta a Can Cornellà, ya tienen otras vías de protección o de interés a través del archivo comarcal y a través del propio ayuntamiento. Cabe recordar
la voluntad expresada en el proyecto museográfico del propio Terracota Museo, que se está redactando, de que ya prevé convertir Can Cornellà en un radial del museo, es decir, en una extensión del museo, lo que también decía yo ayer de salir de las 4 paredes del museo, en este caso de Quart, y también hacer extensible las visitas en antiguos obradores o en este caso en este edificio, aprovechando su ubicación justo delante mismo de este equipamiento. Es decir, la Casa Cornellà está muy cerca del actual equipamiento. Bien, para terminar, porque es que lo tienen escrito también, el Alfar Cornellà presenta suficientes aspectos y elementos de interés para considerar que el edificio, en su conjunto, incluida la vivienda actual del propietario, tiene interés cultural de acuerdo con la Ley 9/1993 del Patrimonio Cultural Catalán y merece una protección y una defensa especiales. Tiene interés arquitectónico entendido en sentido amplio, ya que engloba aspectos propiamente arquitectónicos, como la tipología edificatoria, las soluciones formales y espaciales adaptadas a una industria específica, y también aspectos urbanísticos y de identidad urbana. Tiene valor histórico por el que ha representado el taller Cornellà en el mundo de la alfarería de la Bisbal, un valor etnográfico por representar un verdadero fósil de la etapa preindustrial de la cerámica, no solamente en la Bisbal, sino en toda Cataluña. Y tiene interés técnico en relación a esta misma industria por los bienes muebles conservados in situ. Y hasta aquí la comunicación. Es decir, es otro caso, un edificio que vale la pena conservar, pero la dificultad es cómo lo hacemos a partir de las leyes que nos amparan y del coste económico. Gracias. Sí. Muy brevemente, por favor. Dispara. Sí. Y generalmente contemplado por las otras leyes que han desarrollado la autonomía el desarrollo de sus propias competencias y que utilizan esa ley en parte como referente, vamos, en su espíritu final, evidentemente al 100%, que se puede inventariar un inmueble con sus componentes muebles. Incluso hay articulado específico que también faculta para la protección de lo que son el patrimonio documental, porque hay articulados que son muy claros al respecto. Primero, el mueble se puede catalogar, el inmueble evidentemente, y el documental también. Pero es que incluso se puede hacer una declaración de conjunto. Eso legalmente es así. Otra cosa es que haya dificultades de cualquier tipo o que no se considere oportuno, porque claro, esto compete directamente a las comunidades autónomas. Y yo me he encontrado con casos, por ejemplo, de incautaciones de policía, de colecciones inmensas de azulejería gótica, que cuando yo he pedido desde el museo que se inventariasen, simplemente para proteger el conjunto, colecciones mejores que las que nosotros tenemos en nuestro museo, pues la autonomía no ha querido inventariar. Teniendo toda la relación de objetos, fotografías, etc. Pero bueno. Bien, se agradece. Le ignoraba. Otro ejemplo de lo que ayer decía. Los pequeños, los jóvenes, aprendemos de las referencias que tenemos. Sí, Jaume, gracias, porque hasta aquí mis conocimientos llegaban. Trabajamos en red y el conocimiento es red. Esto es un caso. Gracias. ¿Algo más? Pobre de mí, no me preguntéis mucho, que no es mía la comunicación.